Bienvenidos a esta inmersión profunda en el libro de Josué. Hoy vamos a explorar juntos los capítulos 1 al 24, basándonos en los textos que tenemos. Exacto. Vamos a cubrir esa transición tan importante después de Moisés, la entrada en la tierra prometida con Josué al mando, la conquista y, bueno, el reparto del territorio entre las tribus. Justo eso. La idea es centrarnos en los eventos clave. Entender un poco mejor a personajes como Josué, Caleb también, fijarnos en cómo se narran esas intervenciones divinas, los desafíos que enfrentan y esos temas que no paran de salir, la obediencia, la fe, la propia conquista, claro, y lo central que es el pacto. Es un relato, clave para entender la identidad de Israel según esta tradición. De acuerdo, pues al lío. Empecemos por el principio, ¿no? El relevo en el liderazgo y toda esa fase de preparación, los capítulos 1 a 5 más o menos. Muere Moisés y Dios habla con Josué. Hay una promesa ahí que es como el eje de todo, ¿verdad? Absolutamente. Es que es fundamental. Dios le asegura a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, es una garantía total de presencia, de respaldo divino. Algo vital para legitimar su liderazgo frente al pueblo. Claro. Pero ojo, esta promesa viene con una condición, muy clara y que se repite: ser fuerte, ser valiente y, sobre todo, meditar y cumplir al pie de la letra la ley de Moisés. La obediencia a la ley es desde el minuto 1 la clave del éxito que se le propone. Y Josué se pone manos a la obra rápido, manda espías a Jericó y ahí entra en escena Rahab, que es una figura sorprendente, ¿no? Una mujer de Jericó que decide ayudar a los que vienen a invadir. Sí. Y su ayuda no es solo esconderlos. Es que Rahab hace una confesión de fe, pues muy potente. Les dice a los espías algo así como: sé que el Señor os ha dado esta tierra. O sea, reconoce el poder del Dios de Israel, el impacto que sus acciones ya han tenido en Canaán. Ajá. Y a cambio de colaborar, consigue un pacto. El famoso cordón rojo en la ventana, para salvar a su familia. Es un episodio que ya te introduce esa idea de que la fe puede surgir donde menos te lo esperas. Y después, el cruce del Jordán, otro momentazo icónico. El texto no lo cuenta como si fuera cruzar un río normal, ¿eh? Lo describe como un auténtico prodigio. Totalmente. Se narra cómo las aguas se detienen, forman como una especie de muro, ¿no? Justo cuando los sacerdotes, que llevan el arca del pacto, el símbolo máximo de la presencia de Dios, ponen los pies en la orilla. Y así pasa todo el pueblo en seco. Exacto. Y más allá de lo práctico, el relato subraya que esto sirve para engrandecer a Josué a ojos de Israel, para confirmar que Dios está con él igual que estuvo con Moisés. Es una validación pública. Y para que algo así no se olvidara, mandan hacer un monumento con piedras del río. Eso es, 12 piedras, una por cada tribu, sacadas del lecho seco del Jordán. La idea era crear un memorial físico, ¿sabes? Un recordatorio tangible para las generaciones futuras de esa intervención divina tan bestia. Y además, se menciona otro monumento parecido que Josué levanta en medio del río. Son actos para fijar la memoria colectiva. Vale, una vez cruzado el río, acampan en Gilgal. Y antes de empezar las campañas militares en sí, pasan varias cosas importantes allí. Sí. El capítulo 5 es como una bisagra. Primero se cuenta el efecto psicológico que tuvo el cruce en los reyes de la zona. Pánico, vamos. Desmoralización total. Normal. Segundo, se reactualiza la señal del pacto, la circuncisión, para toda esa generación que había nacido en el desierto. Es como decir, volvemos a estar en orden con Dios. Tercero, celebran la Pascua, la primera vez ya en la tierra prometida. ¡Qué simbólico! Y cuarto, ese encuentro tan misterioso de Josué. Ah, sí. El encuentro con el príncipe del ejército del Señor, que suena a figura celestial, ¿no? Josué le pregunta si es de los suyos o del enemigo. Y la respuesta es interesante. Le dice, no, más bien yo vengo ahora como príncipe del ejército del Señor. O sea, no se pone de parte de un bando humano u otro. Representa una autoridad superior, divina. Y le pide a Josué que se quite las sandalias porque el sitio es santo. Como Moisés con la zarza ardiente. Exacto. Es un paralelismo claro. Este encuentro refuerza la idea de que la conquista que va a empezar no es solo una guerra humana, sino una campaña dirigida desde arriba, por así decirlo.
Con esa preparación y esa confirmación celestial, entramos ya de lleno en las campañas militares, capítulos 6 al 12. Y la primera parada es, bueno, la famosísima caída de Jericó. Jericó. Se presenta como una fortaleza, inexpugnable, cerrada a cal y canto. Y las órdenes de Dios para tomarla son, militarmente hablando, desconcertantes. Ya ves, dar vueltas a la ciudad en silencio 6 días. Y el séptimo día, 7 vueltas, tocando cuernos de carnero, los shofares, y al final pegar un grito todos juntos. Nada de arietes ni escalas, y el resultado, según el libro, es que los muros se vienen abajo. ¡Pum! Con el sonido y el grito. Una victoria que el texto achaca directamente a obedecer esas instrucciones divinas, por raras que parecieran. Establece un patrón claro. La obediencia trae la bendición y el éxito. Pero ese patrón se rompe enseguida, porque la siguiente campaña, contra la ciudad de Jai, empieza con una derrota. Inesperada. ¿Qué pasó ahí? Pues falló la obediencia, precisamente. El capítulo 7 lo explica. Alguien del pueblo había violado la norma del anatema, o jerem. El jerem. Eso era. Era esa práctica, para ciertas conquistas consideradas guerras santas. Todo el botín, personas, animales, objetos, tenía que ser destruido por completo o consagrado totalmente a Dios. No te podías quedar nada para ti. Y tomar algo era gravísimo. Gravísimo. Se veía como un sacrilegio, una violación del pacto que, según la mentalidad del texto, contaminaba toda la comunidad y atraía el castigo divino. Por eso la derrota en Jain. Y descubren al culpable, a Acán, que había escondido oro, plata, un manto de Jericó. Y las consecuencias que narra el texto son, terribles. No solo para él, sino para toda su familia. Subraya la seriedad con la que se tomaba la fidelidad al pacto. Sí, este episodio es una advertencia muy dura sobre la exigencia de obediencia total y las consecuencias de saltársela. Una vez que la comunidad, se purifica de ese pecado castigando a Acán, Dios vuelve a dar instrucciones a Josué para tomar Ai. ¿Y esta vez sí funciona? Esta vez sí, con una estrategia militar más convencional, que incluye una emboscada. Y la segunda batalla contra Ai es una victoria clara. Vale. Lección aprendida sobre la obediencia. Pero justo después, otro tipo de desafío. No la fuerza, sino la astucia. Lo de los gabaonitas. ¿Cómo fue eso? Pues los gabaonitas, que vivían cerca, ven lo que ha pasado con Jericó y Jai y dicen, ¡uy, que nos toca! Así que montan un teatro. Ajá. Se disfrazan de viajeros que vienen de muy, muy lejos. Ropas viejas, sandalias gastadas, pan duro y mohoso. Todo para hacer creer a los israelitas que no son vecinos y que pueden hacer un tratado de paz con ellos sin violar la orden de no pactar con los cananeos. ¿Y los israelitas? Pican. El texto dice algo clave. No, que no consultaron al Señor. Exacto. Ese es el fallo. Se fían de las apariencias, hacen un juramento de paz y, cuando descubren el pastel, ya es tarde. Están atados por el juramento. Vaya situación. Sí, genera una situación compleja. Los gabonitas salvan la vida, pero quedan sometidos a Israel como leñadores y aguadores. Y lo más importante, ahora Israel tiene la obligación de defenderlos. Y eso les mete de cabeza en la siguiente gran batalla. La batalla de Gabaón. Porque varios reyes amorreos se alían para atacar Gabaón por haber pactado con Israel. Y los gabanitas piden ayuda a Josué. Y Josué responde, marcha toda la noche para llegar a tiempo. Dios te promete la victoria. Y la batalla se describe con elementos, espectaculares. Sí, lo de las piedras del cielo. Grandes piedras, probablemente granizo, sí, que causan más bajas entre los enemigos que las propias espadas israelitas, según el texto. Y luego el momentazo de Josué pidiendo que el sol y la luna se paren. Ese es, sin duda, uno de los pasajes más extraordinarios y discutidos. Josué le pide a Dios, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el texto dice que ocurrió, que el sol se paró y la luna se detuvo hasta que acabaron la batalla. Un día larguísimo. Exacto. A ver, sea cual sea la interpretación de esto, científica, poética, teológica, dentro de la narrativa su función es clara. Magnificar la figura de Josué y mostrar el poder absoluto de Dios actuando a través de él en un momento crítico. Entendido. Una vez que aseguran el sur, la guerra se traslada al norte. Se forma otra coalición de reyes cananeos, esta vez liderada por Jabín, rey de Azor. Sí, Azor se presenta como una ciudad muy importante, la cabeza de todos estos reinos.
y juntan un ejército enorme, con muchísimos carros de guerra. Que eran la tecnología punta de la época, un problema para la infantería israelita. Claro, eran como los tanques de la antigüedad, daban mucho miedo. Pero de nuevo, el mensaje de Dios a Josué es, no temas, y le da instrucciones específicas, inutilizar los caballos y quemar los carros. La idea parece ser, no confiéis en las armas del enemigo, confiad en mí. Justo eso, que la victoria no dependa de la tecnología militar que puedan copiar, sino del poder divino. Y siguiendo esas órdenes, Israel vence. Derrotan a la coalición del norte y Azor, su capital, es conquistada y quemada. Y con esto parece que se cierra la fase principal de la conquista. El capítulo 11 termina diciendo que Josué tomó toda la tierra y que la tierra descansó de la guerra. Y el 12 es como un resumen, una lista de los reyes derrotados. Eso es, un balance militar, por así decirlo. Entonces parece que misión cumplida. Pero pasamos a la siguiente sección, el reparto de la tierra, capítulos 13-21. Y ahí surge una tensión interesante. Exacto. Justo después de decir que la tierra descansó de la guerra, el capítulo 13 empieza con Dios diciéndole a Josué que ya es mayor, queda aún mucha tierra por poseer. Vaya. O sea que no estaba todo hecho. No del todo. Dios promete seguir ayudando a expulsar a los habitantes que quedan, pero le ordena a Josué que empiece ya a repartir por sorteo los territorios asignados a cada tribu. Hay una especie de solapamiento. Vemos esa dualidad, una conquista decisiva que establece a Israel en la tierra, pero a la vez una tarea que no está acabada del todo, que requerirá seguir luchando. Y en medio de este reparto destaca mucho la figura de Caleb. Caleb es un personaje admirable. Junto con Josué fue el único de los 12 espías originales que confió en Dios 40 años antes, en Cades Barnea. Y ahora, con 85 años, reclama la herencia que Dios le había prometido entonces, Hebrón. Y lo hace con una fe. Impresionante. Dice que se siente tan fuerte como entonces y que está dispuesto a echar a los gigantes anaseos que todavía vivían allí. Es un modelo de perseverancia y de confianza en las promesas de Dios, a pesar del tiempo y las dificultades. Y Josué le concede Hebrón. Luego se describen los territorios de cada tribu. Y en esas descripciones volvemos a encontrar notas sobre esa conquista inacabada, ¿no? Efectivamente. Al hablar del territorio de Judá, por ejemplo, se menciona claramente que no pudieron arrojar a los jebuseos de Jerusalén. Esa ciudad no sería conquistada del todo hasta mucho después, con David. Ajá. Y lo mismo pasa en el territorio de Efraín con los cananeos de Gefer. No los echan, aunque los someten a pagar tributo. Son como notas al margen que matizan esa idea de una conquista total y fulminante. La realidad era más compleja. También hay un caso curioso dentro de la tribu de Manasés, el de las hijas de Zelofejad. Sí, es interesante. Reclaman y reciben una herencia de tierra entre sus parientes varones, basándose en una ley que ya había dado Moisés. Es un detalle significativo sobre derechos de propiedad de las mujeres en ese contexto. Y a la tribu de Manasés en general, como que se le anima a espabilar, ¿no? A tomar posesión de zonas montañosas, aunque hayan enemigos con carros de hierro. Otra vez la idea de que la posesión requiere esfuerzo. Justo. No basta con que te asignen el terreno en el sorteo, hay que ocuparlo activamente. Y parece que el proceso de reparto se atasca un poco, porque Josué tiene que intervenir. Así es. En el capítulo 18, convoca a las 7 tribus que todavía no habían recibido su parte en Silo, donde ya estaba el tabernáculo, y les echa una pequeña bronca por su negligencia en ir a tomar posesión de la tierra. Como si hubiera cierta dejadez o miedo. Podría ser. El caso es que a partir de ahí, se organiza un reconocimiento detallado del terreno que quedaba y se completa el reparto por sorteo para las 7 tribus restantes: Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Una vez que todas las tribus tienen su asignación, el propio Josué recibe su parcela. Y se establecen 2 instituciones importantes para todo Israel. Sí. Primero, las ciudades de refugio. 6 ciudades bien repartidas por el territorio. ¿Para qué? Pues para que una persona que hubiera matado a alguien por accidente pudiera huir allí y estar a salvo del vengador de la sangre. El pariente de la víctima que tenía derecho a venganza. Exacto. En la ciudad de refugio estaba protegido hasta que hubiera un juicio justo por parte de la comunidad. Era una forma de controlar la violencia y diferenciar el homicidio involuntario del asesinato. Y la segunda institución son las ciudades para los levitas. Eso es.
Como la tribu de Leví estaba dedicada al servicio religioso y no recibió un territorio tribal como las demás, se les asignaron 48 ciudades con sus pastos repartidas por todas las tierras de las otras tribus, incluyendo, por cierto, Hebrón, que era de Caleb, pero también ciudad levítica y de refugio. Para asegurar su presencia y función en todo Israel. Claro, y el capítulo 21 termina con una afirmación muy rotunda, que Dios cumplió todas las buenas promesas que había hecho a Israel, dándoles la tierra y reposo de sus enemigos. Es como un cierre de esta fase del reparto, enfatizando la fidelidad de Dios. Vale, y llegamos así a la última parte, los capítulos 22 al 24. La consolidación del pacto y el legado final de Josué. Y empieza con una crisis interna que casi acaba en guerra civil. Sí, el episodio del altar junto al Jordán. Las tribus que vivían al este del río, Rubén, Gad y media Manasés, al volver a casa después de haber ayudado en la conquista del oeste, construyen un altar muy grande cerca del Jordán. Y las tribus del oeste lo ven y se ponen en lo peor. Claro, piensan que es un altar para hacer sacrificios paralelos, o sea, un acto de idolatría o de cisma religioso, y se preparan para ir a la guerra contra sus hermanos. La cosa se pone tensa. Menos mal que antes de liarse a palos, mandan una delegación a preguntar qué había pasado realmente. Pues las tribus orientales explican que ni de broma, que el altar no era para sacrificar nada. Eso habría sido violar la ley, que centralizaba el culto en el tabernáculo, sino que era un testimonio, un símbolo visible. ¿Un testimonio de qué? De unidad, para que en el futuro nadie pudiera decirles a sus descendientes, vosotros no tenéis parte con el Señor, solo por vivir al otro lado del río. Era un monumento para recordar que ellos también eran parte del pueblo de Israel y adoraban al mismo Dios. Ah, vale. Una cuestión de identidad y de futuro. Exacto. La explicación convence a la delegación, se aclara el malentendido y se evita el conflicto. Es un episodio interesante sobre la unidad, los peligros de las apariencias y la importancia de la comunicación. Y después de eso vienen los discursos finales de Josué, que ya está muy mayor. El capítulo 23 es una llamada muy solemne a la fidelidad. Sí, reúne a los líderes de Israel y les recuerda todo lo que Dios ha hecho por ellos, cómo ha luchado a su favor, y les insiste muchísimo en que sean valientes para cumplir toda la ley de Moisés, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Y les advierte muy seriamente contra el peligro de mezclarse con los pueblos que aún quedaban por allí. Muchísimo. Les prohíbe servir a sus dioses, casarse con ellos. La advertencia es tajante. Si sois infieles al pacto, si adoráis a otros dioses, igual que Dios os ha dado esta tierra, os la quitará. Perderéis todo lo conseguido. Es una advertencia muy dura, pero al mismo tiempo reafirma la fidelidad de Dios hasta ese momento, ¿no? Dice algo así como que ni una sola de sus buenas promesas ha fallado. Exacto. Pone el énfasis en la responsabilidad de Israel a partir de ahora. Dios ha cumplido. Ahora os toca a vosotros manteneros fieles para conservar la bendición. Y el clímax de todo el libro, yo diría, llega en el capítulo 24, la gran asamblea en Siquem, un lugar con mucha historia para Israel, ¿verdad? Muchísima. Allí Josué convoca a todas las tribus y hace un repaso impresionante de toda la historia de la relación de Dios con su pueblo, desde los antepasados de Abraham, que eran idólatras, pasando por Abraham, Isaac, Jacob, Egipto, el Éxodo, el desierto, hasta ese mismo momento. Es como decir, mirad de dónde os ha sacado Dios y todo lo que ha hecho por vosotros. Y después de ese repaso, lanza el desafío final, el famoso: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una llamada a una decisión personal y consciente. Totalmente. No vale la inercia. Hay que elegir. Y el pueblo responde de forma unánime, al menos de palabra. Renuncian a los otros dioses y se comprometen a servir solo al Señor. Y Josué, como para sellarlo, formaliza esa renovación del pacto. Lo pone por escrito en el libro de la ley y levanta una gran piedra como testigo de ese compromiso. Sí, es un acto muy solemne para cerrar su liderazgo. Poco después, nos cuenta el texto, muere Josué, a los 110 años, y lo entierran en su tierra. También muere el sacerdote Eleazar, el hijo de Aarón. Y el libro termina con una nota significativa. Dice que Israel sirvió a Dios durante toda la vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, los que habían conocido todas las obras que Dios hizo por Israel.
Es un final que resume muy bien los grandes temas. La fidelidad de Dios al cumplir su promesa de darles la tierra, pero también la fragilidad de la fidelidad humana. Deja la puerta abierta a ¿qué pasará después? La responsabilidad constante de Israel de elegir cada día si seguir fieles al pacto para poder permanecer en esa tierra. Entonces, resumiendo muchísimo todo este recorrido por Josué 1:24, hemos visto una sucesión de liderazgo guiada por Dios, una conquista militar con muchas intervenciones divinas donde la obediencia o la falta de ella es crucial, un reparto de la tierra que es complejo, con éxitos, pero también con tareas pendientes, y una insistencia final casi machacona en la fidelidad al pacto como la clave de todo para el futuro. Exactamente. Has dado en el clavo. Y esto nos lleva a una reflexión final, a una pregunta que quizá queda ahí flotando, ¿no? A ver, Los textos insisten, como decíamos, en que Josué tomó toda la tierra, que Dios cumplió sus promesas y les dio reposo. El capítulo 21 es muy claro, pero a la vez hemos visto que el propio Dios le dice a Josué que quedaba mucha tierra por poseer, que se mencionan pueblos que no fueron expulsados, jebuseos en Jerusalén, cananeos en Gézer, y los discursos finales están llenos de advertencias sobre la posibilidad de perder la tierra si no son fieles. claro. Entonces, ¿cómo se come eso? Conquista completada y tarea inacabada a la vez. Reposo total y peligro constante. Esa es la tensión interesante para pensar. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza de ese reposo y de esa conquista, tal como las entiende el libro? Quizá, y esto es una interpretación, claro, quizá el texto sugiere que la victoria decisiva, el cumplimiento fundamental de la promesa, sí ocurrió bajo Josué. Israel se estableció en la tierra de forma irreversible. Vale. Pero esa posesión no era un estado final, estático y ya garantizado para siempre, sino más bien una realidad dinámica, una realidad que requería una fidelidad y un esfuerzo constantes para mantenerse y, sobre todo, para completarse. Los desafíos de convivir con otros pueblos, de resistir la tentación de sus dioses, de mantenerse fieles al pacto, esos no terminaron con Josué. Al contrario, marcarían toda la historia posterior de Israel en esa tierra. O sea que la pregunta que queda abierta es, ¿qué significa realmente poseer la tierra en los términos que plantea este relato? ¿Es solo ocuparla físicamente o implica algo más profundo, una fidelidad continua? Exacto. Esa podría ser una buena pregunta para seguir reflexionando después de leer Josué. ¿Qué implica esa posesión y ese reposo prometidos?